Además, pues hay unas obligaciones que están señaladas en el número de salarios. El accidente mortal hoy en día genera una multa mínima de hasta 20, una multa mínima de 20 hasta 1000 salarios. Antiguamente pues solamente existía una multa de hasta 500 salarios. No solamente, perdón, sí, correctamente, pero no solamente, lo importante es, a ver cómo explico esto, lo importante no solamente es que el empleado que va a ser o que tuvo un accidente va a tener toda la tranquilidad y la seguridad. A ver, se los voy a cambiar para poderlo explicar de manera mejor. Una persona que en su empresa tuvo un accidente laboral piensa, en algunas ocasiones, no en todas porque además no hay que generalizar, que como hay la posibilidad de que ese empleado tenga a su vez un reconocimiento de media pensión o de pensión completa o etcétera, pues queda absolutamente tranquilo de que no va a pasar nada. Lo que la ley dice es que un accidente o una muerte en el trabajo es tan grave y tan compleja que además de tener que reconocerle, por supuesto, al empleado todas las garantías de ley, la empresa puede ser sujeta a una sanción. Y eso es un mensaje filosófico no de policía y no de persecución, ni más faltaba. Es un mensaje filosófico de que por medio hay una responsabilidad y que si en mi empresa hubo un accidente, como puede pasar en cualquier empresa, pero nosotros tomamos todas las precauciones y previsiones, tanto en el reglamento del trabajo, como en el sistema de garantía, como por supuesto en la formación de nuestros empleados, pues obviamente esa dificultad muy seguramente no se va a presentar. Sigamos, Andrea, por favor. Y adicionalmente, qué pena, adicionalmente a esta, es importante señalar que los estándares mínimos deben cumplirse, por supuesto, y adicionalmente se hace referencia a lo que les mencionaba al principio de la charla en materia de teletrabajo y en materia de responsabilidades en lo que se menciona directamente asociado al reglamento de trabajo. Además, hay unas nuevas obligaciones que se contemplan en los temas de cobro de cartera que anteriormente no existían. La primera de ellas es que se fijan obligaciones en cuanto al reporte para constitución en mora y para reiteración al mes y a los 2 meses de mora, conservando los consecutivos respectivos. Y en segundo lugar, la liquidación prestamérito ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Que el sistema para las aseguradoras de riesgos laborales, en lo que hace referencia a todo el proceso de reporte y en lo que hace referencia a todo el proceso del manejo contable, cambió. Y cambia importantemente no solamente por el sistema de inspección y vigilancia, sino adicionalmente por las responsabilidades que se tienen en ese proceso. Sigamos. También, pues todo lo referente a que de forma anual hay que presentarle al Ministerio del Trabajo, en cabeza de las aseguradoras de riesgos laborales, un reporte consolidado no solamente respecto a temas relacionados con las empresas afiliadas y con los resultados obtenidos. A hoy, pues hay unas cosas bastante curiosas, o en algunos casos ha habido una gran creación de empresas, o en algunos otros ha habido, entre comillas, la actividad de un mago en desaparecer una gran cantidad de empresas. Y eso pues tiene que tener una explicación desde el punto de vista contable muy compleja. Si a mí no me cuadran, el día de hoy, los estados financieros, pues simplemente desaparezco un poco de empresas. O, por el contrario, si necesito que se creen otras, pues de alguna u otra manera lo hago por arte de magia. Estos reportes lo que van a permitir, cruzándolo con todo lo que en este momento el gobierno y en este caso el sistema de seguridad social tiene en el PILA, es una garantía que se pueda no solamente saber con absoluta claridad lo que hace referencia a el tema de formalización, sino lo que hace referencia a procesos de respuesta de las ARLs. Perdón un segundito. Y por último, pues la responsabilidad que tienen las direcciones territoriales en
el proceso de seguimiento a las empresas que no necesariamente tienen su centro de operaciones en una ciudad como Bogotá. También es importante señalar que las actividades de prevención de riesgos en micro y en pequeñas empresas son una responsabilidad. Esa obligación no existía en la normatividad anterior, y también que se establecen criterios en cuanto a la presencia de administradores en municipios que en estos momentos pues no tienen cobertura. Esta mañana el ministro de Agricultura señalaba con absoluta claridad: estamos pensando en crear una caja de compensación para los campesinos que no tienen acceso a una serie de beneficios que en materia de compensación familiar se presentan. Bueno, si eso es en compensación, ni hablar en riesgos profesionales, pese a que ustedes vieron en el cuadro inicial que la gran mayoría, o por decirlo de menos, algunos sectores donde más se presentan los accidentes laborales son en el sector de la agricultura. Entonces acá hay una responsabilidad con el ánimo de utilizar no solamente efectivamente mecanismos desde el punto de vista tecnológico, sino de descentralizar el proceso que hoy en día desarrollamos. Las ARLs y el Ministerio del Trabajo tienen responsabilidad además de supervisar de forma prioritaria o a través de terceros todo lo que hace referencia al alto riesgo, pero no son consideradas de alto riesgo las actividades de minería que se realicen a cielo abierto. La pregunta es por qué unas sí y otras no. Y ese es el debate desde el punto de vista técnico que necesariamente hay que afrontar. Palabras más, palabras menos, los socavos de Boyacá son consideradas, cuando se trata de extraer esmeraldas, de alto riesgo, pero la actividad de Cerro Matoso o del Cerrejón o de la Jagua de Ibirico no son consideradas de alto riesgo. Puede que de alguna u otra manera la decisión esté soportada, claro que sí, en temas técnicos, pero lo que hay fundamentalmente es que explicarle al trabajador y señalarle si una decisión no es considerada de esa manera, ¿por qué razón no lo fue? Entre otras porque eso no solamente impacta para temas de riesgos laborales, sino para temas pensionales. Como ustedes lo saben, en materia de pensiones, cuando es una actividad de alto riesgo, el porcentaje puede aumentar diferencialmente de manera impactante e importante.